Grabar y vamos a trabajar sobre un documento que tenemos para esta tutoría que puede ayudar bastante para la prueba, que mañana es 3:15 en la modalidad presencial. Así que va a haber que tener bastante cuidado con nuestro amigo el virus nuevo, el Omicron. Bien, vamos a compartir nuestro documento para hacer recuerdo mientras llegan algunos atrasados. Bien, esta es nuestra tutoría de hoy del curso de electromagnetismo para acordarnos de los conceptos que se evaluarán en la A1. Por lo tanto, estamos entregando un temario, ¿verdad? Se va a trabajar. ¿Dónde está mi lapicito? Hay que enchufar este pozo. Esta tablita chiquitita. Ahí la tenemos. Entonces, los conceptos que entran para la A1. Ley de Coulomb. Campo eléctrico, dipolo eléctrico y potencial eléctrico. Prácticamente eso es una misma ecuación, ¿verdad? Es una misma ecuación donde tenemos que la fuerza, la ley de Coulomb, es igual a una constante K, y como hay fuerza cuando hay dos cargas, independiente del signo, una actúa sobre la otra, si son de igual signo, esta se repele y aparece una fuerza. Y esa fuerza, si nos acordamos bien, habla de la carga 1 y de la carga 2. Entonces acá es el valor de la carga 1 multiplicado por el valor de la carga 2 y partido por la distancia que hay entre 1 y 2, la distancia, o R también que le llaman, por la distancia al cuadrado. Y la dirección es la dirección según las componentes vectoriales. Hay un vector unitario, ¿verdad?, que hay que evaluarlo. Si es que hay sistema de coordenadas, habrá que sacar las componentes de la fuerza, etcétera, etcétera. El campo eléctrico es la fuerza partido por la carga de prueba. Entonces, si decimos la 1 es la carga de prueba, vamos a suponer que la 1 es la carga de prueba, aquí sería la 1 carga de prueba, y como está partido todo esto por la carga de prueba, está partido por la carga de prueba, se va esto. Entonces nos queda que el campo eléctrico es igual que la fuerza partida por la carga. Y tiene la misma dirección de la fuerza. Y aparece un solo Q, no es Q cuadrado, es Q nomás, porque ese se va con este otro, que es la carga de prueba. Y luego el potencial eléctrico es la misma fórmula que el campo eléctrico dividido por la distancia. Por lo tanto, este desaparece y el potencial ya no es vector, es un K por el Q2 en este caso, y partido no por R cuadrado, partido por R. Entonces, en definitiva, de una ecuación se derivan todas las otras y tenemos que acordarnos, ¿verdad?, en un formulario. Y dipolo es cuando tenemos dos cargas, Q1, ¿Profe? tenemos, ¿sí?
Perdón que lo interrumpa, es que parece que hay gente en la sala de espera, están diciendo por el chat que Ay, parece. sí, hay varios, hija linda. Ya, admitir es que me puse a hacer bonito y no miré para el lado un cuadrito chiquitito donde aparece lo que están esperando en la puerta. Pero ya fueron admitidos. Gracias por avisarme, ¿ah? Entonces, en nuestro sistema, ¿verdad? Estamos viendo la primera parte donde teníamos vectores. Por lo tanto, no debemos olvidar que la fuerza y el campo y el dipolo son vectores. Eso no tenemos que olvidarnos. Y después teníamos el modelo de Bohr. El modelo de Bohr es evaluar de los diferentes elementos que hay o materiales, comparar la energía que generan cuando uno mueve los electrones, saca un electrón, entra un electrón, hay veces la materia o el isótopo puede estar cargado positivo o negativo. Entonces, cuando sacamos electrones, nosotros necesitamos quitar energía. Pero cuando se devuelve el electrón, el sistema entrega energía. Bueno, y ahí empezamos a hablar de diferencias de potenciales de energía, de la conductividad, de la resistencia, de la teoría de banda y de las corrientes iónicas. Entonces, todo esto es nuestro material para la prueba. Entonces, vamos a ir recordando algunas de ellas en función de nuestra guía. El propósito del curso, no nos olvidemos que es entender cómo se mueve la materia, ya sea microscópica o macroscópica. Y los conceptos, recién decía que aquí tenemos la fuerza, ¿verdad? Que estábamos hablando de dos cargas. Q1, ¿verdad? Q1, si miramos la expresión. No se olviden que mañana en la prueba presencial no se puede usar torpedo, ni libro, ni guía, ni material, ni nada. Entonces, nosotros tenemos que la fuerza entre dos cargas, y aquí nos están diciendo que tenemos una carga Q1 y tenemos una carga Q2. Dependiendo de los signos, va a haber fuerza para allá, fuerza para acá, fuerza para cualquier lado en la dirección de la línea recta que los une. De la línea recta que los une. Por lo tanto, si esta es positiva, por ejemplo, y esta es positiva, entonces uno podría preguntar qué fuerza ejerce Q1 sobre su X2. Como son repulsivas, Q1, ¿qué fuerza genera Q1? Q1 la clavamos. La Q1 no se mueve. Entonces, como esto es positivo y eso es positivo, aparece una fuerza de repulsión hacia allá. Entonces nos preguntan cuál es el módulo. Aquí está cómo calculamos el módulo. ¿Verdad? Dijimos que la fuerza que aparece acá, módulo, es el K, el valor de K, 9 por 10 elevado a la menos 9, por el Q1, por el Q2 y partido por la distancia al cuadrado.
siendo esta que está aquí, ¿verdad?, la distancia o el radio. Y luego, si nosotros colocamos un sistema de coordenadas, si colocamos un sistema de coordenadas, ¿está bien?, y colocamos coordenadas X e Y, entonces este módulo se transforma en vector y hay que calcular el vector unitario de la fuerza. ¿Está bien? El vector unitario de la fuerza. Entonces, juventud. Y luego el campo eléctrico dije que es la fuerza partido por la carga de prueba. Por lo tanto, una de estas va a ser la carga de prueba, que se va a simplificar, y el campo es lo mismo que la fuerza partido por el Q. Por lo tanto, podríamos decir que el campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza, ¿verdad?, y está partido por el Q que ejerce el campo en un punto determinado. Eso. Y nuevamente, como es un vector, habrá un unitario que corresponde al campo eléctrico. Y ustedes saben calcular el unitario, es el vector partido por el módulo. Si yo de aquí despejo esto, me queda, si despejo, me queda el unitario de es igual a qué cosa, al vector E partido por su módulo. Y el módulo es K por el Q partido por el R cuadrado. Pero si me dan las componentes, ¿verdad? Si me dan las componentes, yo podría escribirlo como el vector que tiene las componentes X, Y y Z, entonces va a ser el EX al cuadrado del módulo más el EY al cuadrado más el EZ al cuadrado bajo raíz. Esa sería también la forma de calcular, y lo mismo arriba, lo mismo la fuerza, la misma fórmula, la misma expresión. Continuamos navegando. El campo eléctrico ya lo dijimos, ahí tenemos el vector, ¿verdad?, con ruquita, y luego tenemos el dipolo eléctrico. ¿Qué es lo que es el dipolo eléctrico? Es un material, algo así como es un material, un lápiz, coloquemos un lápiz, un material que tiene un largo o un D, que es lo mismo, una distancia entre un punto 1 y un punto 2, y que le colocamos en la esquina una carga Q1, voy a suponer que es positiva, y necesariamente se va a formar, para que sea dipolo, una carga del mismo valor
del mismo valor de Q1, que le vamos a llamar Q2, pero con signo contrario. Entonces, para no hablar de Q1 ni Q2, hablamos de cargas cargadas en un extremo positivo, en el otro extremo negativo, y tienen el mismo valor. Y tienen el mismo valor. ¿Ya? Entonces allí tenemos que tener nosotros cuidado porque tienen el mismo valor y están amarradas. Esto es una varilla. Por lo tanto, si se mueve una, se mueve con la otra. ¿Verdad? Si se mueve una, se mueve con la otra. Y como esto tiene una carga, que esta es igual a esta otra, en módulo, en número, si esta cuesta, a manera de ejemplo, 14, esta también vale 14, pero una es positiva y la otra es negativa. Pero el dipolo tiene un momento dipolar, por lo tanto, esta cosa, como tiene carga, tiene un momento dipolar, ¿verdad? Dipolar. ¿Está claro? Y eso se calcula con esta expresión, que es la carga, bueno, yo puse una Q grande ahí, acá sería el Q grande entonces, por la distancia D. Y hay un sentido, ¿verdad?, del dipolo. Hay un sentido del dipolo que va de más a menos, el P. ¿Por qué pusieron esa concepción para allá? Porque si este dipolo lo colocamos en un campo eléctrico, vamos a dibujarlo grande, lo colocamos en un campo eléctrico, vamos a suponer que acá tenemos un sur y un norte de un campo eléctrico, positivo acá y aquí negativo, un campo eléctrico gigante, ¿verdad?, que va de aquí para allá. El dipolo, este que es positivo, me quedó muy mal puesta la pizarrita chiquitita esta, y el brazo me queda en el aire. Ya. Entonces, esto, el menos lo atrae para allá, y este más con este menos lo atrae para allá. Por lo tanto, esto tiende a enderezarse, a quedar derecho, ¿verdad? A quedar derecho. Y aquí tenemos el momento entonces dipolar, que era un vector, va a quedar derecho, ¿verdad? Se va a mover. Exagero. Si colocamos esta cosita así, bien chueco, ahí dentro se supone, ¿verdad? Y aquí están las cargas negativas, y acá a este otro lado tenemos las cargas positivas. Esta cosa se atrae para allá, más con menos, y esta más con menos se viene para acá. Entonces aparece una fuerza, y acá fuerzas que tiran una para cada lado, por lo tanto esto rota en un punto imaginario que está en la mitad, esto rota. Y cualquier varilla que rote se llama eso torque. Y el torque se calcula como el vector P cruz E, el vector
P que teníamos acá, cruz el vector E. ¿Está bien? Ahí está la otra expresión. Y luego la energía que se gasta para mover esto, como hay que aplicar una fuerza, y por el desplazamiento, fuerza por desplazamiento, es energía o trabajo. Energía. Y que nosotros le pusimos la letra U a energía para no confundir el E con el campo eléctrico, le pusieron U. La energía. Entonces la energía se calcula como menos el módulo de P por el vector E. ¿Ya? Módulo. Ambos módulos, producto punto, entre dos vectores da un escalar, da un número, que yo siempre lo pongo, número es un gato, la energía es un gato porque es un número. Y como es energía, está dado en Joule. ¿Está bien? Luego vienen los conceptos para prueba del átomo de Bohr, que eso depende de los espines electrónicos, ¿verdad? Sabemos que el átomo tiene un núcleo, hay un número de protones, hay un número de neutrones y hay, moviéndose por acá a distintos niveles, un número de electrones, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la carga de los protones es igual que la del electrón, pero positiva, ¿verdad? Y todo átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, por lo tanto, un átomo siempre está en equilibrio. Si hay un electrón por acá y lo muevo de orbital, tengo que moverlo a la fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, el sistema gana energía. De tal manera que si se devuelve, el átomo libera energía. Entonces, yo doy energía, lo muevo hacia afuera el electrón, y si se devuelve al orbital o este baja a un orbital más cercano, el sistema libera energía en forma de luz, en forma de fotón, bota fotones. Y hablamos de los niveles, estos son n niveles, ¿verdad? Donde está Z, donde se ubican la cantidad de electrones, este n, y Z es el número total de electrones que tiene los metales o los minerales, como el litio, por ejemplo, el boro, el nitrógeno, todos los materiales del sistema periódico están compuestos por electrones y protones y están en equilibrio. Pero si uno le saca un electrón, pesco el electrón y me lo robo, me llevo el electrón, lo saco, esto queda cargado positivo. Entonces hablamos de un, ¿verdad? De un isótopo. Esto cuando pierden un electrón va a ser un isótopo positivo o negativo, dependiendo si le agregamos o le quitamos electrones. Entonces el electrón es el que juega un papel preponderante y nosotros tenemos que conocer el número de electrones y protones y el número de orbitales donde están. Y este Profe, número de orbitales, sí, da lo mismo si la constante la damos como 5,2, 5,3, que yo la tenía anotada como 5,29. sí, ya lo vamos a ver, ese es cuando lo cuantizamos.
5,2. Ah, ya. ¿Ya? 5,2, porque si tú multiplicas esto, que es el doble, no te da el sistema con el R, pero es 5,2. ¿Ya? Y luego, con este tipo de ecuaciones, calculamos donde este es el radio de Bohr, esta constante que hay acá, y este sistema que está cuantizado, ¿verdad? Va a tener números que están reflejados en los distintos orbitales donde se ubiquen, ¿verdad?, los electrones y de dónde los movimos. Y eso genera una diferencia de potencial. Como un lado queda más cargado que el otro, ¿verdad?, van a fluir partículas de un punto a otro. Y eso le llamamos, el potencial genera entonces un movimiento de carga. ¿Ya? Ahí tenemos la ecuación de potencial que ya habíamos conversado un poquitito, haciendo resumen de lo que estamos viendo. Y ese resumen da el potencial. Y cuando ya tenemos el potencial, decimos ahora, el potencial mueve las cargas, un número de cargas con una cierta velocidad que llamamos flujo de electrones. Es decir, tenemos un material y va un flujo de electrones moviéndose al interior, este flujo de electrones moviéndose al interior de esta resistencia. Por lo tanto, esto que está aquí es el flujo de electrones que se están moviendo por un material que le llamamos resistencia. Pero este flujo de electrones, todo flujo que va por una tubería como el agua, como el chorro de agua, a eso se le llama flujo, ¿verdad? Y aquí a este flujo se le llama corriente eléctrica. Por lo tanto, la corriente eléctrica, ¿verdad? La corriente eléctrica es el número de carga que se mueve con una cierta velocidad al interior de un conductor. Y la intensidad eléctrica tiene un sentido, porque como son cargas, tiene un sentido. ¿Ya? Entonces, y la resistencia, recordando, la resistencia depende del material que esté hecho. Podemos tener una resistencia de fierro, de cobre, de aluminio, ¿verdad? Una resistencia hecha con distintos materiales. Por lo tanto, la resistencia es igual a la resistividad que tiene la resistencia multiplicado por su longitud y dividido por su área. ¿Ya? Por ahí va a aparecer esa ecuación. Aquí está, la resistencia es igual a la resistividad, ¿verdad? A la resistividad. ¿Profe? ¿Sí? Entonces el número de cargas por la carga, por la velocidad es la intensidad de corriente, esa es la I, lo que Claro, está ahí. correcto, Ok. Y correcto. profe, otra pregunta, Dígame. aprovechando. En el ensayo salió una fórmula que decía P es igual a V por I. ¿Esa P qué es? La potencia Por, eléctrica. Esto cuando pasan los electrones, está mirando el monito ahí, cuando pasan los electrones, esto se calienta. Disipa energía y eso se llama potencia. Y la potencia se calcula el voltaje
por la cantidad de electrones que están pasando por el conductor. Y la potencia Ok, se mide gracias. en watts. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Bueno, y así tenemos la resistividad. Y después la conductividad es el inverso de la resistencia. Ahí está explicado, ¿verdad? Y tienen que tener cuidado con este formulario porque prácticamente tienen que aprendérselo de memoria. Y después, para que el electrón camine por un metal, ¿verdad? Porque acá se arma una confusión, cómo un electrón camina dentro de un material. Acá está el cable de cobre. ¿Ah? Y estamos haciendo pasar la corriente I, que dijimos, la corriente I es el número de electrones que va con una cierta velocidad. Número de carga o electrones, ¿verdad? Que llevan una cierta velocidad. Listo, ese es el I. Y están pasando por el conductor, pero el conductor vamos a suponer que es de cobre. Y acá hay un átomo de cobre, ahí. Y están los orbitales. Entonces, un electrón de aquí pasa para allá al otro átomo que está al lado y pasa, mueve al otro electrón, entonces esto es lo mismo que el juego de las cartas de naipe. Están los naipes paraditos así, ¿verdad? Empujamos al primero, el primero bota al segundo, el segundo al tercero, por lo tanto, el fenómeno, la carga eléctrica que entró, el Q que entró, pasó por la resistencia y salió. Por lo tanto, por una resistencia pasa una sola intensidad de corriente, ¿verdad? Si vienen 50 cargas, entra las 50 y sale las 50. Si uno hace pasar muchas cargas, esto se calienta y emite calor y tenemos la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica va a depender si la resistencia resiste esa cantidad de electrones que pasan por él. Si no, se quema. Y a eso le llamamos fusible. Hacemos un conductor con un área muy chiquitita, de tal manera que pasen muy poquitas cargas y si pasan muchas se quema. Y a eso le llamamos fusible. ¿Eh? Entonces, este salto, el cobre tiene una valencia. Que depende del número de carga en el último orbital, ¿verdad? Y nosotros queremos hacer saltar las cargas del último orbital. Entonces hablamos de teoría de banda. Aquí está, cuando está en equilibrio, donde está la valencia. Y para que pase de un lado al otro, tenemos que robarle un electrón que empuja al otro, que empuja al otro, por lo tanto tenemos que hacerlo saltar. Tenemos que hacerlo saltar o que pase de un lado al otro. Entonces hablamos de la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces los aislantes eléctricos tenemos la banda de valencia y la banda de conducción la hacemos tan lejos, la banda de conducción la colocamos tan lejos, de tal manera que cuando le pegamos el chute al electrón acá para que salte, no llega. Por lo tanto, el conductor no conduce y se llama aislante eléctrico. Por lo tanto, el conductor puede estar pegadito o puede estar superpuesto. Por lo tanto, este es un buen conductor
porque deja pasar las cargas. Este es un mal conductor porque las cargas, a pesar de la energía que le entregamos, no pasan, ¿verdad?, de un punto a otro en la resistencia. Y después están, cuando hay que saltar un poquitito, que hoy día se llaman semiconductores. Entonces, eso tienen que mirarlo en la definición de la teoría de las bandas y tener claro las definiciones: corriente electrónica, corriente iónica, resistencia, resistividad, conductividad, todos los términos que hemos estado utilizando en clase. Entonces, ahora miremos nuestra guía para ir recordando. Aquí tenemos el primer ejercicio. Determinar la alternativa correcta, no las vamos a mirar, depende cuáles sean, porque para responder la alternativa correcta tenemos que analizar las preguntas primero. Veamos. La pendiente de un gráfico BI. La pendiente de un gráfico, ¿verdad?, BI. Entonces tenemos el gráfico, tenemos la intensidad de corriente y tenemos el voltaje. Entonces, el voltaje, estamos buscando el voltaje en función, en matemáticas se dice, de la intensidad de corriente. ¿Está bien? Entonces, cualquier monito que haya en esta gráfica tiene una pendiente. Tiene una pendiente que está pasando por dos puntos, punto 1 y un punto 2. Por lo tanto, es la ecuación esta de una línea recta. Por lo tanto, la ecuación de una línea recta tiene esto: B es igual a un B0, la intersección de esto con el eje, B0, más la pendiente M, por I, ¿verdad? Porque es función de I. Si nosotros hacemos pasar y cambiamos el sistema, subimos el sistema de eje, ¿verdad?, y colocamos B0 igual 0, me va a quedar que el voltaje o la diferencia de voltaje, pasamos este para allá, lo negamos, lo colocamos en negativo, va a ser igual a M por I. Pero este delta B es la diferencia de potencial que hay en una resistencia. Aquí tenemos el B1, aquí tenemos el B2, esta es la resistencia y aquí está circulando la corriente. Entonces, eso significa que delta B, el M, es, ¿verdad?, acá lo descubrimos, es R. Multiplicado por I, es decir, la pendiente de la gráfica BI es la resistencia eléctrica. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Listo. Segundo, el potencial eléctrico, este que está aquí, B1, B2, generado por una carga, tiende a 0
en la medida que nos alejamos de la carga. El potencial eléctrico. K por la carga que genera el potencial eléctrico partido por R. A medida que nos alejamos, ¿verdad? Es decir, R al infinito, nos alejamos, ¿verdad? R al infinito, vamos a calcular el potencial. Esto se achica y V tiende a cero. Porque si esto es infinito dividimos, esto sale cero. Por lo tanto, la carga, ¿verdad? El voltaje generado por la carga tiende a cero. Por lo tanto, esto es verdadero. 3. El hecho de que un electrón se mueva con movimiento uniforme, acelerado, rectilíneo, arriba, implica que el campo eléctrico apunta hacia abajo. Estamos hablando de un movimiento, ¿verdad? Un electrón se mueva, ¿verdad? El hecho de que un electrón se mueva hacia arriba, el electrón se mueve hacia arriba y es negativo, significa que el campo eléctrico apunta hacia abajo, porque el campo eléctrico entra al positivo, ¿verdad? Entonces el hecho de que un electrón se mueva con un movimiento, ¿verdad?, hacia arriba, implica entonces que el campo eléctrico apunta hacia abajo. Esto es verdadero. Y luego, los electrones de un átomo hidrogenoide significa que cualquier material tiene un solo electrón en uno de sus niveles. Los niveles en uno tiene un solo electrón y este material, que puede ser litio, sodio, se comporta como el hidrógeno. Por eso le decimos hidrogenoide, porque tienen en la capa, ¿verdad?, la última capa, igual que el hidrógeno, una sola carga. Experimentarán la máxima fuerza de repulsión posible. Falso. ¿Cómo van a tener la máxima, ¿verdad?, nivel de repulsión posible? No. Porque podemos tener más, ¿verdad? Y depende del nivel. Entonces habría que calcular, por lo tanto no es la máxima. Esto es falso. Porque va a depender del número z. Ya vimos la ecuación. Era n cuadrado partido por z. ¿Ya? B, un metal conductor. Este que está acá. Un metal conductor. La banda de valencia es donde están los neutrones y los protones en equilibrio. Esta es la banda de valencia. Surge por la superposición de las bandas electrónicas de menor energía. Esta es la de menor energía porque está en equilibrio. Las que vienen tienen mayor energía porque es la banda de conducción. Por lo tanto, esto es falso. Con esa indicación, entonces, miramos 1, 2 y 3, verdadera, 4 y 5, falsa. Nos vamos a mirar solo 1 y 4 son falsos. Falso. Esta es, solo las 4 y las 5 son falsas. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Y luego colocamos otro problemita de un dipolo. Arreglo de dos cargas. Dijimos que el dipolo tenía cargas positivas en un lado y negativas en el otro, ¿verdad? Cargas positivas y carga negativa.
Y el dipolo tiene un momento dipolar. Tiene una distancia hasta la carga positiva, negativa, se atraen. Por lo tanto, B tiene una fuerza que se mueve para allá. Si calculo esta como base, esta la clavo, esta se atrae, esta se mueve para allá. Entonces nosotros podemos calcular la fuerza, el campo, etc. Y aquí tenemos el ejercicio. Las cargas A, 0,15 positiva, la carga B menos negativa, y dijimos que tenían que ser iguales para que sea dipolo, y la distancia 2,8 centímetros. Determine el momento dipolar. Y acá no hay que ser mago, ¿verdad? Porque el momento dipolar, el módulo, ¿qué dijimos que era? P era igual a Q por D. ¿Ya? Q por D. Entonces, si colocamos el Q que vale 0,15 y hay dos cargas, 0,15 por 2 es 30 y 3 por 2,8 3 por 2,8 es 5,6. ¿Verdad? Entonces tendríamos que colocar los valores del momento dipolar, Q por D. Pero hay que colocarlo en lo que está en metros, en centímetros. Esto yo me puse 2,8 nomás. Entonces esto hay que llevarlo a metro primero. A metros primero. Y esto va a ser 0,028 metros. Y esto 0,15, ¿verdad? Y calculamos el momento dipolar aplicando la ecuación. Ustedes colocan la botonera y apretan. Y la carga vale 15 coulomb. B, la fuerza eléctrica sobre B. La fuerza eléctrica sobre B. La fuerza eléctrica sobre B se supone que del Q más estamos aplicando una fuerza eléctrica sobre B, sobre la carga B. Por lo tanto, la distancia es 5,6 y tenemos la carga. Tenemos la carga Q1, tenemos la carga Q2, ¿verdad? Y tenemos la constante K. Por lo tanto, la fuerza es, ¿cuánto? K por Q1, 0,15, por Q2, 0,15, partido por R al cuadrado, 5,6 al cuadrado. Entonces ustedes ahí reemplazan y les sale el valor. Y hay que tener cuidado porque hay un sistema de coordenadas. Está todo en X, ¿verdad? Porque en lo bonito que nos mostraron está todo en X, ¿verdad? Todo sucede en X. Pero va a haber X menos fuerzas para allá y otras para el otro lado. Hay que tener cuidado con el signo. Campo eléctrico en el origen. Potencial eléctrico en origen. ¿Está bien? Entonces aquí hay unas trampitas. El campo eléctrico es lo mismo que la fuerza menos una carga. El campo eléctrico en el origen. ¿Ya? Calculamos el campo eléctrico en el origen por la carga más
y por la carga menos. ¿Qué es lo que hay que hacer para calcular el campo eléctrico acá en el origen? Colocar la carga de prueba. Y la carga de prueba es más. Entonces, esta carga más genera un campo eléctrico aquí, se repelen para acá. Y esta carga es más. Y esta carga es negativa, se atraen. Y ahí están los dos campos eléctricos. Por lo tanto, el campo eléctrico 1 es igual al campo eléctrico 2 y se suman. ¿Y el campo eléctrico qué es? La carga, ¿verdad? Partido por la distancia al cuadrado, U al cuadrado, y por la constante K. Entonces tenemos el campo 1, de la carga más es igual a la constante K por el Q más partido por la distancia al cuadrado. Y la distancia acá le pusieron U al cuadrado. Y el sentido es positivo. Para allá dijimos. Y la otra, esta, que es negativa, ¿verdad? Y esta es positiva, es para allá. Por lo tanto, el módulo es el mismo, porque tenemos el K, el Q negativo que dice para allá, partido nuevamente por el U al cuadrado. Por lo tanto, los dos campos son iguales y el campo total es la suma del campo que genera A más el campo que genera B. Eso. Estamos repasando porque eso ustedes ya lo han visto. Y el potencial eléctrico en el origen. La carga tira uno para allá, el otro tira para acá, se anulan, cero. Acuérdense que potencial es la carga partido por la distancia. Potencial, la carga partido por la distancia, y es un escalar, es un número. Este va a salir un número negativo y este sale positivo, por lo tanto el potencial acá en el medio es nulo. El potencial ahí en el medio es cero. Apliquen la fórmula de potencial acá. ¿Cuánto vale el potencial? K, la carga positiva. Y como este es un número, partido por la distancia. Y este otro acá, el potencial, es K, la carga que es negativa. Y no es vector el potencial, dijimos, partido por la distancia. Por lo tanto, son iguales, pero de sentido contrario. Por lo tanto, el delta B, la diferencia de potencial en el centro, vale 0. Hay que sumar este con este, pero como este tiene signo negativo, da 0. Si el potencial vale 0, la pregunta de rapidito sale, si el potencial vale 0, ¿cuánto vale la corriente? 0. Porque el potencial, dijimos, es I por R. Como R es distinto de 0, porque tenemos la resistencia. Tenemos. Si este es 0, potencial es 0, y tiene que ser 0, porque R es distinto de 0. Entonces, la corriente, ¿verdad?, es 0. Ahí está, E0. Bien, ese fue un pequeño viaje, ¿verdad?,
Este fue un pequeño viaje por la materia. Y ahora les mandaron un regalo. Creo que es este. No me acuerdo. Vamos a mirar. No, eso se lo tengo para mandárselo y subírselo. Lo vamos a ir a buscar acá. Y se llama evaluación. Ese es el documento de salida y que es la asistencia. Evaluación 04. Tenemos hasta las 19 horas para que lo puedan resolver. La pregunta a 3 puntos. El momento dipolar eléctrico lo acabamos de ver, ¿verdad? Que era un vector, ahí está. X vale 0, en Y tiene un número 2,8 y en Z vale 0. Por lo tanto, el momento dipolar eléctrico está apuntando hacia arriba en la pantalla. Profe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa, es que no está compartiendo. ¿Perdón? Es que no está compartiendo pantalla. No se ve lo que está mostrando. Ay, perdón. Entonces, quedé haciendo la embarrada, pues. Menos mal que me avisaste, muchas gracias. Entonces tengo que hacer compartir pantalla y la abrí y me quedé leyéndola diciendo muchas gracias, María. Entonces, mirando este vector que está aquí, que es del momento dipolar, este es el P, que tiene componentes X, P era un vector, acuérdense, tiene componente Y y tiene componente Z. Por lo tanto, en función de esto, el momento dipolar P está apuntando hacia arriba. P. Tiene componente solo en Y. Y el momento dipolar vale ¿cuánto? Ahí está, Coulomb metro. Porque acuérdense que el momento dipolar era la carga Q por, ¿qué cosa? Por la distancia. Tienen que hacerse ensayo ustedes mismos para saber si se acuerdan, ¿ya? Mientras que el campo eléctrico externo es ese valor. ¿Ya? Mientras que el campo eléctrico externo está en I. Y eso está en X. Por lo tanto, el campo eléctrico externo está así. Y dijimos, esto tiene más, esto tiene menos. El campo eléctrico es más y este es menos. Por lo tanto, esta cosa va a girar. De más a menos, perdón. Este era más, menos. Esto va a girar. Entonces están preguntando cuánto vale el torque. ¿Y el torque cuánto era? Era el vector P por el vector E, cruz. Vector E. Por lo tanto, hay que resolver el producto cruz que ustedes tienen que sacar. 3 puntos para hacer eso que está allí. Sobre un protón actúan 2 campos eléctricos.
tienen que dibujarlo, ¿verdad? Tenemos el protón por acá, actúa un campo eléctrico que tira para allá y otro campo eléctrico que tira no sé para dónde. Allí están los vectores. Tienen que dibujarlo y calcular la fuerza neta sobre el protón. Y luego, cierto cristal, teoría de banda. La banda de valencia y la banda de conducción. ¿De qué tipo de material estamos hablando? Justifique su respuesta a lo que acabamos de decir. Tienen hasta las 19 para mandar su respuesta con su nombre, que es la asistencia a nuestra ayudante Valentina, al correo de Valentina. ¿Ya? Y si no alcanzan, lo mandan al mío. Si no tienen el correo de Valentina, yo le mando las pruebas a Valentina. Allí les dejo entonces el documento que tienen que mandar una fotito con la resolución de ese problema. Entonces, la mandan a más tardar a las 19, ¿verdad? A más tardar en el correo a las 19. ¿Ya? Y esa, insisto, es la asistencia. Ah, no está Valentina. No pudo venir Valentina. Entonces, me lo mandan a mi correo, que lo voy a anotar por ahí arribita. Lo anotamos por acá arribita. Ahí está mi correo. ¿Ya? Entonces, a las 19 le sacan una fotito a su problema, o si lo tienen en Word, no sé en qué lo tendrán, me lo mandan hasta las 19 horas. ¿Alguna consulta? ¿Le sacaron fotito al problema? Sí, profe. Ya. ¿Todos lo tienen? Porque voy a dejar de compartir para que ustedes se vayan a trabajar. Muchas gracias por su asistencia y no se olviden de enviar el problema a mi correo. Que les vaya bonito. Chao, profe, gracias.